Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren meditar en la palabra de Dios? Amén. ¿Qué dice el encabezado? ¿O el contexto? Deberes cristianos. Deberes Cristianos. cristianos. Diga conmigo, tenemos privilegios, Tenemos privilegios, pero también tenemos Pero deberes. también tenemos deberes. También tenemos responsabilidades. Amén. Amén. Y dice el versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto Racional. racional. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú que estás en el cielo y en todo lugar, en esta hora pido tu auxilio, Padre. Pido un espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, Señor, para poder enseñar tu palabra, Señor. Que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Señor. Tu palabra dice: abre tu boca y yo la llenaré, y yo lo creo, Padre. Me pongo en esta hora en tus manos y declaro, Señor, que esta palabra va a ser de bendición, de edificación para tu iglesia, y que va a dar fruto, cual al 30, cual al 60 y cual al 100%. En el nombre de Jesús, amén, Amén. y amén. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Diga conmigo: nosotros somos el sacrificio. Nosotros somos el sacrificio. Y somos un sacrificio vivo. Y somos un sacrificio. Dice santo. Santo, ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Santidad. 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 Sin la cual Nadie podrá. nadie verá al Señor. Amén. Amén. Agradable a Dios, que es vuestro culto Racional. racional. Tú tienes que saber, hermano, que a quien le cantas es a Dios. Amén. Tú tienes que saber, hermano, que quien para hacer las cosas es para Dios. Gloria a Amén. Dios. Por eso no nos importa, hermano, si la gente nos ve saltar, brincar, cantar, porque sabemos para quién es. Por eso David dijo: por causa de él, yo me haré más vil. En el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. No nos tenemos que conformar a lo que hemos obtenido. Diga conmigo: Dios tiene más para mí. Diga conmigo: este es solo el principio Este es solo el principio de lo que Dios tiene para mí. de los que Dios tiene para mí. Pero yo no me debo de conformar Pero yo no me debo de a este siglo. Yo no me debo de conformar a los rudimentos de este mundo, porque yo soy y represento a Cristo Jesús. Yo soy un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Y no nos conformamos, hermanos, a las filosofías de este mundo o a lo que este mundo está acostumbrado a hacer. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Por eso el contexto habla de santidad. ¿Cuántos dicen amén? Y no nos conformamos a ser del montón. Nosotros somos diferentes porque somos llamados por Jesucristo. Somos llamados a conformar su iglesia. Somos llamados a conformar su novia. Somos llamados a las bodas del Cordero de Dios. Y su esposa se ha preparado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué necesita ser renovado? Nuestro entendimiento. Nosotros, hermanos, tenemos que operar con la mente de Cristo. Amén. Y debe de haber una renovación, y no puede haber una renovación si no es a través del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y Gloria a perfecta. Dios. Amén. Gloria a Dios. Nadie que no tiene el entendimiento renovado puede entender la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Puede entender los designios de Dios, puede entender las asignaciones de Dios, puede entender los propósitos de Dios. Porque para poder entender a Dios, tu entendimiento tiene que ser renovado, tu mente tiene que ser transformada, tu vida tiene que ser cambiada, tu vida tiene que estar en el Espíritu, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente, ni tampoco las entiende, porque para él son locura, pero para nosotros no. Para nosotros el evangelio de la cruz es salvación, es poder, pero para algunos es locura y es tropezadero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando mi entendimiento, amado hermano, es transformado por medio de la renovación de mi entendimiento, comprendo que la voluntad de Dios para mí es agradable Y perfecto. y es perfecta. Comprendo que lo que Dios tiene para mí es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Comprendo que si Dios me ha disciplinado y he pasado ciertas circunstancias es porque Dios me ama. Amén. Alguien me decía hoy por la mañana, fulano de tal se porta muy mal y no conoce a Cristo y Dios lo prospera y Dios no hace nada con él. ¿Por qué? Le dije, porque Dios no se ocupa de los bastardos, se ocupa de los hijos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, cuando usted viene a Cristo, entonces Cristo lo tiene que disciplinar. Cristo le tiene que dar lecciones de vida para que usted aprenda. Usted no anda educando a los hijos de los vecinos, ¿o sí? No. Usted se enfoca en sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Amén. Dios. Entonces, hermano, hemos entendido que el habernos encontrado con Dios, su voluntad es agradable y es perfecta. Hemos comprendido, hermano, que lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Hemos comprendido que lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el Espíritu Santo, hermano, nos ha ido renovando y nos va a llevar de gloria en gloria, de poder en poder y de triunfo en triunfo. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aunque nuestro principio sea pequeño, nuestro final será grande. Amén. Aunque esta iglesia, hermano, su principio es pequeño, usted va a ver qué va a pasar más adelante. Pero yo tengo que entender que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Yo tengo que comprender que Dios puede hacer maravillas y que Dios va a usar la vida de los que están encargados de esta obra. Amén. Amén. Que esta obra no depende de un hombre, sino depende del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Los Dios, hombres Señor. somos hermanos, los conductos que Dios usa. Amén. Amén. Gloria Pero realmente lo que más necesitamos es el respaldo de Dios. Pedirle dirección al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ahí yo veo dos cosas. Primero, que no tenemos que tener un concepto más alto de nosotros mismos. Que no debemos de compararnos y decir yo soy mejor que él. Porque somos un equipo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nadie es más ni nadie es menos. Amén. Ni el que plantó, ni el que sembró, ni el que regó, ni el que cosechó es algo, sino aquel que les dio la facultad de hacerlo. Amén. Esto es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, veámonos como una familia y como un equipo. No veamos jerarquías. Amén. Veamos que somos hijos de Dios y que somos de la familia de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y que somos obreros de la última Amén. hora y que estamos haciendo la obra del Señor. Y que un día Dios nos va a dar nuestra recompensa a cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió.
Lo segundo que veo ahí es que Dios da medidas de fe. Lo que yo veo ahí, hermano, es que Dios no da lo mismo a todos. Porque dice la Biblia que Él reparte como Él quiere, como Él le place y conforme a la capacidad de cada uno. Entonces hay medidas de fe en cada uno de nosotros. Si usted quiere que Dios le aumente la fe, lea la Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Versículo 4. Porque de la manera que un cuerpo, ¿qué dice? Tenemos muchos miembros. Tenemos Muchos muchos miembros. miembros. ¿Cuántos miembros tiene su cuerpo? Muchos. Muchos. ¿Cuál le sobra? ¿Cuál le gustaría que se lo cortáramos? Ninguno. ¿Todo le sirve? Sí. ¿Hasta el dedo chiquito? Sí. ¿Hasta el del pie? ¿El dedo chiquito? ¿Le sirve? Sí. ¿O se lo amputamos? No. ¿Cómo vas a caminar? Amén. ¿Cómo vas a caminar? ¿Cómo vas a mantener el equilibrio? ¿Todos los miembros son necesarios? Sí. Así es. Entonces, amado hermano, aquí nadie sale sobrando. Porque todos son miembros del cuerpo de Gloria a Cristo Dios. Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Todos nos necesitamos. Amén. Eso es humildad, decir yo te necesito, hermano. Ora por mí, hermano. Amén. Pero el decir, no, yo no necesito que oren por mí porque yo estoy bien. No. Hasta el más santo y el más consagrado necesita oraciones. Gloria a Amén. Dios. Necesita integrarse al cuerpo. Amén. Cuando eres parte del cuerpo, cuando un miembro se duele, todo se duele. Cuando un miembro recibe honra, hermano, es como si todos recibieran honra. Amén. Cuando a alguien le va bien, Amén. hermano, usted se alegra porque es parte de usted. Amén. Pero cuando alguien actúa al contrario, no es parte del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque mi amado hermano, cuando usted se machuca un dedo, Me duele. no nada más le duele el dedo, se duele todo su cuerpo. ¿va? Y se machuca el dedo y utiliza la mano para apretarlo. Con su mano. Y cuando vemos que alguien está padeciendo, hermano, nosotros tenemos que ir y hacer la función de la mano. Y estrecharlo y decirle, cuenta conmigo, no estás solo. Amén. No te sientas desamparado, porque somos la familia de la fe, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Porque Amén. Cristo Jesús así lo ha determinado. Amén. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Gloria a Dios. Lo que yo hago, hermano, es una función diferente a la función que hace mi hermano Vicente. Y la función que hace mi hermano Vicente es diferente a la función que hace mi hermano Juan. Y la función que hace mi hermano Juan es diferente a la que hace mi hermano Pedro. Y la función que hace mi hermano Pedro es diferente a la que hace mi hermano Isaí. Y así sucesivamente. Amén. Pero todos estamos edificando el cuerpo de Cristo. Amén. Todos estamos haciendo algo en favor de la obra de Dios. Todos estamos aportando algo para Dios. Amén. Y cuando todos unimos nuestros talentos, hermano, y cuando todos unimos nuestras funciones, hermano, algo poderoso empieza a suceder. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se empieza a manifestar el poder de Dios. Se empieza a manifestar la gloria de Dios. Pero tenemos que entender eso. Gloria a Dios. No todos tienen las mismas funciones. Ni todos van a predicar iguales. Ni las iglesias se van a clonar porque no son Kentucky ni McDonald's. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cada iglesia va a tener una esencia diferente, una gracia que el Espíritu Santo va a depositar sobre ella, Amén. Gloria a Dios. una unción diferente. Entonces, hermano, el problema es cuando nosotros queremos hacer una función que no podemos hacer. Pero si tú haces tu función, el hermano hace su función y cada uno hace su función, hermano, el Señor se glorifica, el Señor se manifiesta y el Señor empieza a hacer grandes cosas, cada uno en su lugar. Gloria a Dios. Imagínense que la mano quisiera ser pie Pues no llega. y que el pie quisiera ser mano No llega. y que el ojo quisiera ser oreja. No, hermano, cada uno
en su lugar. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. En Cristo. Somos un cuerpo. ¿Sabe qué han hecho las denominaciones cristianas? Han mutilado el cuerpo de Cristo. Porque unos dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Y usted quién es? De Cristo. Y un día que estábamos allá en Dios Padre, les dije, pues, había varios pastores, ¿verdad?, bautizando. Y les dije, pues, podrá haber muchas denominaciones, pero todos somos del Rey Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Realmente, hermano, Amén. Gloria las a Dios. denominaciones mutilan el cuerpo. Amén. Amén. Porque yo no solamente soy pastor para usted, yo soy pastor para todo el cuerpo Amén. de Cristo Jesús. Amén. Y Gloria a Dios. donde quiera que alguien me necesite, yo voy. Amén. Porque yo entiendo eso, hermano. Los apóstoles del Nuevo Testamento no eran apóstoles para su movimiento, eran apóstoles para todo el cuerpo de Cristo. Y tenemos que entender que somos un cuerpo. Pero hoy difícilmente la iglesia se puede unir, porque si tú eres pentecostal o eres bautista o qué eres, yo soy de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuál es tu doctrina? La palabra de Aquí Dios. está. Y empiezan a haber divisiones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la Biblia que cuando hay divisiones es falta de madurez. Amén. Cuando dicen yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Llamada Final, yo soy de Conquistando Fronteras, yo soy de Reto, yo soy de varias iglesias, ¿verdad? Por no decir nombres. Entonces dice,